Ya, entonces, esta es la sesión número 9. Vamos a continuar el do file que vimos eh, la semana anterior. Entonces, mientras van descargando, a ver, yo voy a estar viendo algunas cosas que nos faltan. El control 3 falta que califique, todavía no he calificado. Este fin de semana lo califico. Así que seguro el sábado va a tener sus notas del control 3. Todas las sesiones ya están, todas las grabaciones de las sesiones están subidas, como pueden ver, hasta la sesión 8 de las grabaciones, y también los do files están subidos, ¿no? Así que pueden revisar ahí. Para los que van a ver el video, el control del día martes va a ser sobre lo que vamos a avanzar solamente hoy. Ok, ¿qué más? Veamos. En la sesión anterior, primero voy a ponerle acá, estoy trabajando en esa carpeta, ¿no? A indicarle que ahí está mi base de datos y quiero que ahí grabe mis resultados. Como siempre, limpiamos lo que está en la memoria de Stata, le indicamos en qué carpeta estamos trabajando. Toda esta parte ya la hemos visto en la sesión anterior, que era hacer append, ¿no? Apendear la base de datos. Vimos collapse y nos quedamos, acá está esto, nos quedamos acá, ¿no? Nos habíamos quedado en que yo les explicaba que era merge y que habían diferentes tipos de merge, ¿no? 1.1, 1.m, m.1 y m.m, ¿no? Entonces yo les mostré en la pizarra más o menos cómo, para qué servía cada uno de ellos, ¿no? Y acá vamos a empezar a ver cómo se utilizan. Entonces corremos todo esto hasta acá, hasta lo que dice tipos de merge. Y acá dice el merge 1.1. Como vimos, cada observación de una base de datos se une con una observación de la otra base de datos. Voy a abrir una base de datos que se llama Persona 1 2018, que como les dije es una partecita de la NAO, donde tenemos cada fila, es una persona, donde vive el ubigeo, la persona, el identificador de la persona, perdón, del hogar, identificador de la persona, su sexo, si es masculino, si es hombre o mujer, y P208A, que es la edad que tiene la persona. Nos tenemos 139.657 personas encuestadas en ese año. Esa va a ser nuestra base de datos master, porque es la primera que vamos a abrir. La otra base de datos va a ser la using, que va a ser personas 2 2018. Voy a abrirla solamente para que vean qué hay en esa base de datos. Y en esa base de datos también están las personas con sus respectivos códigos, pero la variable de interés es si pertenece o no pertenece a la PEA, si está ocupado, ¿no? Entonces, tenemos, esta persona no pertenece a la PEA, quizás porque es menor de edad o porque ya es muy mayor. Ocupado porque tiene empleo. ¿Qué categorías más hay? Desocupado también debe haber por ahí. Acá está desocupado. Alguien que sí está en la edad de trabajar, pero no tiene empleo. Entonces, como vimos, persona 1 2018 tiene características de las personas y persona 2 2018 tiene su situación laboral. Entonces, vamos a unirles. Primero abrimos la master, que va a ser persona 1, y le vamos a decir, haz un merge de un elemento a un elemento, es decir, cada observación de la base master, hazle match con una observación de la otra base de datos. ¿Cómo identifico cada persona
¿Qué fila corresponde a qué fila de la master corresponde a qué fila de la using con esta variable, id persona? Id de persona es la que me dice que es el identificador de la persona. En la otra base de datos va a buscar una observación con este mismo código y va a hacer match. Entonces corremos esto y me va a decir acá. Genial, hemos hecho tu merge y estos son los resultados de tu merge. Resulta que en 99.646 observaciones hemos hecho match perfecto. He encontrado a la misma persona en ambas bases de datos. Pero resulta que en el caso de 40.011 observaciones no he podido hacer match. Veamos por qué. Puede ser por dos razones. Porque no esté en la base de datos master o no esté en la base de datos using. En este caso me está diciendo que sí existía en el master, pero no existía en el using, esa persona. Y no hay ningún caso donde sea al revés. Si yo lo quiero ver acá en mi base de datos, acá aparece matched 3, es que ha hecho match perfecto, ¿no? Y tiene sentido porque acá hay, estas dos correspondían a la primera base de datos y esta correspondía a la segunda base de datos, ¿no? Entonces, hay información sobre su sexo, sobre su edad y sobre su ocupación. Un match perfecto. Acá me dice, master only. Cuando subió un merge, toma el valor de 1, es porque solamente existía en el master. Entonces, hay información sobre el sexo y la edad de la persona, pero no sobre su ocupación, sobre su estado ocupacional. Si pertenece a la PEA, si está ocupado o está desocupado. En este ejemplo no hay ningún caso donde donde haya dos acá, pero puede suceder, ¿no? Categoría 2 sería lo siguiente, que no exista sus características de sexo y edad, pero sí exista su ocupación, ¿no? Esa sería la categoría 2. En este caso, solamente han hecho match perfectos 99.646 personas. Y bueno, y depende de qué estén investigando ustedes o qué estén haciendo, pueden borrar a los que no han hecho match, ¿no? Y se quedan solamente con los que han hecho match. Pero eso ya depende de qué tipo de investigación estén haciendo. Ese es el primer tipo de merge, que como les dije es el más usado, se usa frecuentemente. Y vayamos a ver el siguiente. Acá está explicado lo que les dije, ¿no? Cuando aparece merge 1, merge 2, merge 3. La segunda forma de merge es M1. Entonces, M1 quiere decir que en la categoría, perdón, que en la base de datos using voy a tener, digamos, características del hogar que corresponden a varios individuos de la categoría master, ¿no? Entonces, puede haber 5 personas en la base master que estén en el mismo hogar del using. Tiene sentido, ¿no? Vamos a abrir esta base de datos, persona 1, 2019. Y acá tenemos características de las personas, ¿no? Cada fila es una persona, su sexo y su edad. Y en la using, que va a ser hogar 1, 2010, hogar 1, 2019, vamos a abrirla un ratito más, hogar 1. Cada fila es un hogar, ¿no? El nivel de observación es el hogar. Entonces, este hogar 1 tiene esa información. El material predominante en las paredes exteriores es de adobe. Acá, la cantidad de habitaciones son 3 en ese hogar. La vivienda no fue construida con asistencia técnica. Y el hogar sí tiene electricidad. Entonces, esto. Yo quiero juntar estas bases de datos en una sola. Entonces voy a poner merge M1
using hogar 1 2019. Y para identificar qué personas corresponden a qué hogar, voy a poner el identificador del hogar. Corro eso. Y acá me dice, hemos logrado hacer 126.894 eh, match. Hemos hecho 126.894 veces match perfecto. O sea, hemos encontrado a la persona y su hogar, pero 1.382 veces no hemos podido hacer match. ¿Por qué? Porque esa persona sí existía en la base de datos master, pero no existía en la base de datos using. Es decir, había características de la persona, pero no había características del hogar donde vive la persona. Abrimos. A lo que tienen tres es que han hecho match perfecto, ¿no? Estas dos correspondían a la base de datos master, su sexo y su edad, y estas correspondían a la using, que era características del hogar, ¿no? De qué material es la pared, cuántas habitaciones, si tiene asistencia técnica, si tiene electricidad. Si vemos todos, la mayoría son match 3. Veamos uno que sea categoría 1. No hay muchos. Por ahí vi alguno. ¿No? Master only en uno, es decir, solamente existía en la base de datos master, ¿sí? Existe información sobre su sexo y su edad, pero no existe información sobre las características de su hogar. Por eso es master only, que tiene la categoría 1. Si en este ejemplo no hay la categoría 2, pero si habría categoría 2 sería lo siguiente. No existen información sobre su, su sexo y su edad, pero sí sobre la vivienda. Entonces, hay viviendas donde no tengo información sobre los que viven en la vivienda. Sí, acá Luis me pregunta si estoy pegando verticalmente. Sí, es un pegado vertical, ¿no? La base de datos, lo estoy poniendo, la base de datos using la estoy poniendo al costado de la base de datos master. La using al costado de la master. El append era un pegado, no, perdón. Este es un pegado horizontal, ¿no? Porque estoy poniendo esta información al costado de esta información. Es un pegado horizontal. Un pegado vertical sería si yo tengo una base de datos así y le pego una base de datos acá abajo. Eso es el append, ¿se acuerdan? El append entonces será un pegado vertical y este using, este merge, es un pegado horizontal porque es el pegado al costado. Listo. Luego el merge 1M sería al revés, ¿no? Primero pongo la base de datos de los hogares y en la using pongo la base de datos de las personas. Solamente es al revés. Entonces, igual. ¿Cómo identifico qué hogares, perdón, cómo identifico qué personas están en cada hogar con ese identificador? Entonces, acá corro y me dice, 126.894 observaciones han hecho match, pero 1.382 no han hecho match. ¿Por qué? Porque solamente existía en el using estas observaciones. 1.382 observaciones solamente existían en el using. Veamos. Acá están los que se han hecho match, los que tienen 3. Está bien, buscamos uno que tenga 2. No hay información sobre el using, pero sí hay, pero no hay información sobre el master, pero sí hay información sobre el using. Por eso using only. Entonces, hay características de la persona, pero no sobre
el hogar donde vive, ¿no? Y ese sería el 1M. ¿Y por qué acá no pongo ejemplos de MM? Porque MM ya es un problema, como les dije, es mejor nunca usarlo porque es un desorden total. Por eso no hay ejemplos, porque peor nos confunde. Pregunta, chicos. Les conté, ¿no? Hace poco, una revista top de Perú, del mundo en economía, eh, sacó de circulación un paper muy conocido que estaba publicado ahí, y eso fue porque un investigador doctoral, un investigador, alguien que estudiaba un doctorado, un estudiante de doctorado, agarró ese paper y le interesó mucho, entonces intentó replicar el paper, bajó la misma base de datos, hizo los códigos, lo replicó y se dio cuenta de que estaba mal el código. Resulta que el investigador había hecho su merge, el investigador original había hecho su merge con MM, y al hacerlo con MM había distorsionado su base de datos, había desordenado, ¿no? Porque MM es bien confuso, ¿no? Sería como que M hogares hacen match con M personas. Entonces, puede ser que haya varias personas que viven en un hogar, pero también varios hogares para una persona. Entonces, no tiene sentido mucho. Entonces, eh, cuando este estudiante de doctorado revisó los datos, replicó el código, se dio cuenta que las conclusiones de ese paper estaban mal, estaban totalmente mal. Las conclusiones eran totalmente erróneas, así que el estudiante de doctorado lo publicó. La revista donde estaba publicado se enteró, lo revisó, entonces vetó esta investigación que ya tenía años, era muy conocida, eh, y era muy citada. ¿Por qué? Porque utilizó básicamente MM, cuando en realidad debería utilizar 1M o M1. Entonces, por eso es que no se recomienda MM, porque te puede sacar cualquier cosa a veces. Es muy confuso. Listo, hasta ahí preguntas, chicos. Se han enterado que ya salió Stata 18, ¿no? Stata 18 lo lanzaron hace unos días. Tiene algunas innovaciones. Probablemente la Católica, como tiene Stata oficial en sus computadoras, puede ser que tenga Stata 18 pronto. Y acá están las innovaciones de Stata, ¿no? Se puede hacer ahora algunos modelos bayesianos avanzados, se puede hacer algunos análisis de mediación causal. Los, el estilo de los gráficos ha mejorado un montón, como se dan cuenta. Antes los gráficos eran un poquito mm, no muy bonitos. Ahora han mejorado los gráficos, pero mucho, mucho. Aunque en realidad se parecen a los gráficos de R. Por ejemplo, ¿no? Ese grafiquito, por ejemplo, está muy bonito. ¿No? Está muy bonito. Así no salía antes, ¿no? Antes salía mucho más con un fondo celeste, mm, con pocos colores. Ahora está más bonito. Eso, ¿qué más? Hay nuevas tablas para hacer estadísticos descriptivos. Se puede hacer, hay un comando nuevo de diferencias e indiferencias que se llama dit-regress. Y otras cositas más. Si quieren saber las innovaciones, están acá. En realidad, como se dan cuenta, cada versión de Stata trae algunas innovaciones no tan significativas, ¿no? En realidad,
no es la gran cosa. En este caso de Stata 18, la única diferencia es el formato, la única diferencia significativa es el formato de, de los gráficos, ¿no? Nos pueden revisar por ahí. Acá hay un meme, por ejemplo. Está diciendo que Stata 18 se ha copiado del paquete ggplot que está en R, ¿no? El estilo de gráficos de Stata 18 es muy parecido a un paquete estadístico de R. Son los gráficos más bonitos. Eso. Seguro en la universidad pronto van a de vuelta. Se ha copiado de ggplot. No pueden estar chequeando eso. Y listo. Ahora vayamos a Reshape. Ok. Resulta que ustedes van a trabajar con bases de datos de diferentes tipos. A grandes rasgos, hay tres tipos de base de datos. Las de corte transversal, las de panel y las de series de tiempo, ¿no? Corte transversal son bases de datos como las que hemos abierto hace un rato, ¿no? Esto es un corte transversal. ¿Por qué? Porque hay información en un momento determinado sobre unos individuos o unos hogares en ese caso determinados, ¿no? Estas son las características del hogar en un momento dado, en ese caso el 2019. Esto es un corte transversal. Características de hogares, de personas, de países, de lo que sea, en un momento determinado. Eso es corte transversal. Datos panel sería esto mismo, pero para cada hogar yo lo sigo varios años. Es decir, tendría las características de este hogar en el 2019 y también en el 2020 y también en el 2021. Entonces, corte, datos panel significa observar a las mismas observaciones durante varios periodos de tiempo. ¿Mm? Y un ejemplo es la ENAO. Si vamos a microdatos ENAO o microdatos del INEI, vamos a consultas por encuestas, vamos a ENAO actualizada y acá me aparecen dos ENAOs. Esta ENAO que está solita quiere decir a ENAO de corte transversal. Si yo descargo la información, me va a dar información para cada año. Descargo la del 2019, me va a dar un conjunto de familias y personas encuestadas en el 2019. Descargo el 2020, un conjunto de personas encuestadas en el 2020. Pero esas personas del 2019 y del 2020 no son las mismas, no necesariamente son las mismas, son distintas personas. Por eso se llama corte transversal. Son fotos de diferentes muestras en diferentes periodos. Pero la de Now Panel es diferente. La de Now Panel eh, encuesta a las mismas personas y familias durante algunos años. Esta de Now Panel tiene 5 años. Si yo descargo la panel del 2021, lo que me vas a descargar es un panel del 2017 al 2011. Serías 2007, 17, 18, 19, 20, 21, 5 años, ¿no? 5 años. Entonces, me va a descargar una base de datos donde voy a encontrar a la misma familia o la misma persona durante varios periodos. Descarguemos este que dice empleo, empleo e ingresos. Pueden descargarlo en SPSS, en Stata o en formato texto, que es CSV. Descarguemos en Stata, lo descargo. Como se dan cuenta, es más pesado que, que el corte transversal porque hay más información. Y lo bonito de esta base de datos es que puedes encontrar información sobre la misma persona durante 5 años. Hay casos en que a la persona no se le puede encontrar los 5 años, pero se le encuentran 4, 3 o 2. Tiene sentido, ¿no? Porque resulta que a veces las personas que encuestas al siguiente año se mudan o fallecen o, o simplemente ya no quieren colaborar con la encuesta. Entonces,
No es siempre factible poder encuestar 5 años a la misma persona. En ocasiones solamente puedes encuestar 2, 3, 4 y en el mejor de los casos 5. Vamos a ver. Este está este base de datos que dice módulo 500, es sobre empleo y ingresos. Lo abro y lo primero que me va a decir es, no hay espacio para tus variables, es muy grande tu base de datos. Veamos si me ayuda en algo. Como es bien grande, no me está, no me está ayudando. Lo voy a tratar de abrirlo de otra forma. Oh, veamos cómo lo abrimos. Déjame pensar. Mm, Probablemente si ustedes están en una computadora de escritorio, sea más fácil. Y ahora sí creo. Entonces pongan set max bar 10.000. Lo que pasa es que Stata, por defecto, solamente acepta 5.000 variables, es decir, 5.000 filas, pero 5.000 columnas. Pero le estoy diciendo acá, oye, fuerza y acéptame 10.000 columnas, 10.000 variables. Entonces, después de eso, ya puedo abrir la base de datos. Estoy forzándole a que pueda abrir una base de datos bien grande. Ya abro, y acá tengo información sobre empleo e ingresos de varias personas. Por ejemplo, esta persona, vamos a ver su información. Vamos acá, acá. Vamos a ver ingresos, ¿ya? Ok, ingresos. La variable P, una variable interesante. Buena pregunta de su compañero acá. Si quieren saber esto de cómo forzar a que les dé más filas o más columnas, ponen health memory, esto, health memory,
Y en Help Memory les va a decir toda esa información. Por ejemplo, acá me dice, por default, mi formato de Stata que es acá. Ustedes ven acá, Stata acá arribita dice Stata/MP. Mi versión de Stata es MP. Y acá me dice, una versión de Stata MP por default acepta 5000 variables. Si fuera una versión SE, por default también aceptaría 5000 variables. Si fuera una versión IC, por default solamente acepta 2048 eh, variables. Lo máximo que puede aceptar forzándole son 120.000 variables. A eso se refiere. Entonces, veamos. Si quieren, en lugar de eso, ya está. Si queremos ver filas, debe estar por acá. En el caso de filas, ¿se acuerdan que la primera clase vimos que eran varios millones? Por acá debe estar. Bueno, lo que yo les puse ahí, set max 10.000, solamente me va a funcionar para ahora, ¿no? Para la sesión que estoy utilizando en Stata. Pero una vez que cierre Stata va a volver a su valor por default. Entonces, si quieren que sea permanente, ese cambio de cantidad de variables admitidas, le ponen coma permanently y así ya se queda para siempre, ¿no? Entonces, déjenme buscar lo que me preguntó su compañera. Ya está. Acá ya encontré la explicación. Dice, el número máximo de filas u observaciones es de, ¿cuánto? 2 billones, 2.147 millones, 483.647. Es un máximo que no se puede mover, es el máximo tope. Siempre va a estar disponible esa cantidad. Solamente que dependiendo de sus computadoras, puede ser que acepte menos, pero nunca más. Por ejemplo, cuando en mi computadora yo trato de abrir el censo del 2017, mi computadora, el Stata simplemente se cierra. Eh, entonces, no es que Stata no pueda leer eh, esa cantidad de observaciones del censo, que son 30 y tantos millones, sino que mi computadora ya, la memoria ya colapsa, ¿no?
pero por default, esa es la cantidad de observaciones que podría aceptar Stata y no se puede cambiar, y eso ya está permanente. Listo. Uy, no debí cerrar eso. Sigamos. Y les mostraba esto, ¿no? Por ejemplo, esta persona que está en la fila 2, vamos a ver cuál fue su situación de ocupación, si era formal o informal. Ya vamos a... La variable de ocupación informal se llama ocup_infor. Ocup_inf. Ya. Acá está. La variable ocup_inf17, ocup_inf18, ocup_inf19, ocup_20 y 21. Entonces me dice, en el 2017 no hay información sobre esa persona. En el 2018 esta persona tenía empleo informal. En el 2019 no hay información. En el 20 tampoco. En el 21 tampoco. Veamos otra persona. Esta persona, veamos. No hay información sobre él en el 2017. En el 2018 tenía empleo formal. En el 2019 también tenía empleo formal. En el 2020 empleo formal. Y en el 2021 empleo formal, ¿no? Entonces así me doy cuenta de que hay observaciones que han sido vistas los 5 años, otros no. Por ejemplo, vemos. Esta persona del 2017 no hay observación, no hay información sobre él. En el 2018 tampoco, 2019 tampoco, 2020 tampoco, 2021 tampoco. Qué raro, no hay esa pregunta para esa persona. Veamos. Veamos otra variable, ocupación. Ocupación. Y veamos, en el 2017 esta persona estaba ocupada. En el 2018 no hay información. En el 2019 tampoco hay información. En el 2020 tampoco. 2021 tampoco. Como se dan cuenta, esto no es un, una base panel balanceada. Una base panel balanceada es donde todos los individuos estarían observados en todos los años. Eso es una base de datos balanceada. Una no balanceada es como esta, que en ocasiones hay observaciones que solamente se observan en algunos periodos y no en todos. La última oportunidad. Esta persona no pertenece a la PEA, seguro es menor de edad, está en la secundaria. En el 2018 no hay información, 19 tampoco, 20 tampoco, 21 tampoco. Como se dan cuenta, hay un montón de información perdida y eso tiene que ver con que las personas no son fácil de ubicar durante 5 años, ¿no? Durante 5 años buscar a las mismas personas es muy, pero muy difícil. Por eso la base de datos tiene esa limitación. Pues, ¿cuántas observaciones tenemos? Tenemos 365.621 personas, pero como se dan cuenta, para muchos de ellos hay información perdida, pero por montones, ¿no? Pues cuando ustedes van a limpiar la base de datos, se van a dar cuenta que estas observaciones se van a reducir un montón. Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar solamente con aquellos que están en los 5 años, van a tener bien, pero bien poquita observación. Vamos a ver cómo podemos ver eso. Número secuencial, código, miembro, estado civil, año de encuesta, factor de expansión, número de conglomerado, panel. Ya, por ejemplo, acá. Ah, esta variable que dice hpanel 1721 me dice si esta observación ha sido encuestada en todo el periodo 2017-2021. Vamos a ver. Si acá aparece un 1 en esa variable, es porque a esa persona la he observado los 5 años. Tengo información de esa persona los 5 años. Pocos, ¿no? Hagamos un tab para ver cuántos son. Un tab de esa variable que era hpanel sub-1721.
Solamente hay 4.998 personas a las que he podido observar los 5 años. Esta variable, otra vez. Esta variable hpanel 1720 es aquellos que he podido observar desde el 2017 al 2020. Veamos cuánto, 4 años, ¿no? Hpanel 1720. Acá un poquito más, ¿no? 11.036 personas he podido observarlas durante 4 años, del 17 al 20. ¿No? Entonces, si yo me quedo con estos 4.998, solamente me quedo con esos, sería un panel balanceado, ¿no? Porque estoy observando a las 4.998 personas durante 5 años. Es alucinante, ¿no? La base de datos tiene 365.621 observaciones, que es un montón, pero solamente menos de 5.000 son observadas en 5 años. Ese es el problema con las bases tipo panel, que hay un montón de pérdida de información. Dicho eso, para trabajar con estas bases de datos panel, hay que tener en cuenta que existen dos formas de guardar los datos panel en Stack. Uno se llama el formato long y uno se llama el formato white. Veamos qué es el formato long y qué es el formato white, poniendo help reshape. Entonces, acá está el formato long, acá está el formato white. Lo que me dice es lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero información sobre el sueldo de las personas en diferentes años, puedo guardarlo así. Acá sería, la persona 1 en el año 1 gana por hora $4.10. Esa misma persona en el año 2 gana $4.5 por hora. Otra persona, la 2 en el año 1 gana $3.3 la hora. Esa misma persona 2 en el año 2 gana $3 la hora. ¿Ya? Ese es el formato long. El formato white es un poquito distinto. Te dice, la persona 1 gana en el periodo 1 $4.1. Y en el periodo 2, $4.5. La persona 2 gana en el periodo 1 3.3 y en el periodo 2 3.0. Es la misma información, solamente que guardada de diferente forma, ¿no? Acá vemos que es más larga la base de datos y acá está más echada, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tengo una variable que es de la persona, el código de la persona, acá el código del año y acá la variable, en este caso, el sueldo, el ingreso por hora. Acá en lugar ya no tengo una variable de año, solamente tengo la variable del individuo y acá le estoy poniendo ingreso del año 1, ingreso del año 2, ¿no? Están guardados de diferentes formas. Si yo regreso a mi base de datos panel, enao panel acá, mi enao panel está guardada como white, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me fijo, cada fila es una persona y recién acá arribita identifico cuál es la diferencia entre los años. Por ejemplo, ¿cómo era OQ, no? OQ, OQ 500, creo que. OQ 500. Acá. Su situación de ocupación en el año 2017. Su ocupación en el año 2018. Su ocupación en el año 2019. Su ocupación en el año 20. Su ocupación en el año 21. Entonces, esta en Now está guardada en formato white. Y la mayoría de bases de datos panel en el mundo están guardadas con un formato white. ¿Por qué? Porque reduce la memoria necesaria. Entonces, si lo guardas en white, el peso de tu base de datos es mucho menor a que estuviera en formato long.
Como es más fácil y menos pesado guardarlo en white, la mayoría lo guarda ahí en white. Pero cuando ustedes quieren hacer econometría, es mucho más fácil hacer econometría con una long que con una white. Entonces, va a ser necesario muchas veces, un montón de veces, transformar su base de datos que esté en white a formato long. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y algunas veces, rara vez, van a necesitar transformar una long a una white. Veamos, regresemos a nuestro do file que estábamos trabajando. Y acá dice ejemplo 3. Entonces, lo que voy a hacer acá es simplemente crear una base de datos. No se preocupen por todo esto. Todo lo que está acá desde 2018. Ya, este save, ya, antes de hacer esto le voy a decir esto. Cuando ustedes recuerdan que hace unas clases hablamos de archivos temporales, archivos que yo quería que se guarden solamente por unos momentos en la memoria, para eso utilizaba esto, ¿no? Le decía, voy a crear un archivo temporal con este nombre. Entonces, guárdamelo ahí. Pero resulta que si yo corro esto y quiero abrir esa base de datos, use B200 2018, lo que me va a decir Stata es, tu base de datos no existe. ¿Por qué? Porque lo creo por un momento y luego lo borro. Entonces, eso nos va a molestar un poquito en el ejemplo, así que mejor no lo voy a poner temporal, simplemente lo voy a poner como una base de datos permanente. Pondré así. Acá también. Esto de elemento temporal no lo voy a utilizar porque me va a malograr la rapidez del ejemplo. Use todo lo que está apareciendo como temporal lo estoy convirtiendo a lo normal. Lo que estoy haciendo acá es, abro la base de datos a nivel de hogares de 2018 y le voy a generar una variable identificadora de la región. Ya hemos visto que eso se hacía con sustraer algunos elementos de la variable Vigeo. Y esto ya hemos visto en la clase pasada, que estamos dándole el valor de 1 a la variable paret-latsen si la variable respectiva es de ladrillo cemento. Voy a crear una variable año para todos ellos y voy a colapsarlo por regiones. Eso ya vimos en la clase pasada. ¿Para qué? Para que me quede esto. Para que me diga, en la región 1, en el año 2018, había 15,73% de hogares con pared de ladrillo cemento. En esa misma, bueno, en la región 2, en el año 2018, había 36,99% de hogares con pared de ladrillo cemento. En la región 3, en el 2018, el 11,38% de hogares tenía pared de ladrillo cemento. Entonces, eso ya lo tengo, pero voy a hacer lo mismo para el 2019. Abro la base del 2019, primero guardo lo anterior, abro la base desde 2019, creo el identificador de la región, creo la variable binaria sobre el tipo de pared, le digo que todos estos son observaciones de 2019, hago el collapse por regiones, y acá tengo. La región 1, en el año 2019, tenía 17,10% de hogares con pared de ladrillo cemento. La región 2, en el año 2019, tenía el 41,57% de hogares con pared de ladrillo cemento. Ya. Entonces, ya tengo esas dos bases de datos. Las he grabado una como nombre de B2018 y otro como B2019. Y las voy a juntar en un append. Acá abro la base de datos del 2018, la appendeo con la de 2019 y ahora tengo esta base de datos. Tengo el porcentaje de hogares con pared de ladrillo cemento para
las 25 regiones en el año 2018 y también en el año 2019. Lo voy a ordenar simplemente para que se visualice mejor y acá aparece. La región 1 del 2018 tenía 15.73% de hogares con pared de ladrillo cemento y esa misma región en el año 2019 ha aumentado el porcentaje a 17.10. La región 5 en el 2018 tenía 20.57% de hogares con pared de ladrillo cemento. Esa misma región, un año después, tiene un poquito menos, que sería 20.03, ¿no? Entonces, esto es panel, ¿no? Porque tengo 25, 25, 25 regiones observadas en 2 años, 2018 y 19. Entonces, esto ya es un dato panel. Pero es un panel ¿de qué tipo? ¿White o long? Veamos. Si es que hay una variable que identifica al individuo, hogar, país, región, y además hay una variable de año, entonces está en formato long, ¿no? Entonces, esta que he creado es una base de datos tipo panel en formato long. Si yo quiero esta long convertirlo en una white, acá dice, para ir de long a white, haz lo siguiente. Comando reshape, el formato al cual quieres llegar, que sería white, la lista de variables, ¿no? El stub, lista de variables, le pones y entre paréntesis, el nombre de la variable que identifica eh, la persona, y j, entre paréntesis, la variable que identifica al año o al periodo. Entonces, hagamos eso. Reshape, white, la lista de variables, en este caso solamente hay una variable, que es paret latsem, y acá el identificador de la región, J, el identificador del periodo, corro. Voy a abrir primero la base de datos, la voy a poner acá. Acá está en formato long, corro, y se convirtió en formato white. Hay identificador de la región, ya no hay identificador del año, sino que está creando una variable pared 2018, otra pared 2019. Entonces, esto ya está en formato white, que es el formato en el cual está usualmente la NAO panel, ¿no? La NAO panel estaba así, ¿no? Acá decía ocupación 2017, ocupación 2018, ocupación 2019. Entonces, esto es formato white. Y si yo quiero hacer al revés, acá también me dice. Si quiero ir del formato white al formato long, pongo reshape, pongo long, pongo la lista de variables, pongo el i, que sería la variable de, de nuestros individuos o regiones en este caso, j, y acá el nombre de la nueva variable que va a identificar al año. Acá no hay ninguna variable de año, ¿no? Entonces le voy a decir, créame una variable para que pongas ahí la información del año. Y acá está. Reshape, long, la lista de variables, en este caso solamente hay una variable, que es paret latsem, identificador de la región, identificador del año. Corro, y ya está, regresó. Ahora hay identificador de región, identificador de año y una sola variable pared. Entonces, esa es la forma de hacer reshape para transformar de long a white y de white a long. El ejemplito que les he puesto es un ejemplo bien simple, pero en ocasiones, cuando son bases de datos grandes, 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 esto se hace muy complicado. Entonces, no tengan pena ni vergüenza si en algún momento quieren hacer un reshape y les demora horas hacerlo. Gente con mucha, mucha experiencia se demora hacer el reshape por horas. Es muy complicado, sobre todo cuando tienen bases de censos, de varios censos, bases de 10, 15 años.
es algo complicado. Así que por eso es que es común que la gente se demore en hacer el reshape cuando son bases grandes y que tenga que estar pidiendo ayuda en internet o a otras personas. Así que el ejemplo que les puse es simple, pero en realidad cuando son bases grandes es un poquito complejo. A ver, ¿qué más? Por ejemplo, esta base de datos que hemos abierto de la Enao panel, para hacerle un reshape de este panel va a ser un lío, porque tiene un montón de observaciones. Set, max par. ¿Saben por qué va a ser difícil? Por lo siguiente. Acá, en nuestro, en nuestro reshape nos decía, ponle reshape, luego white y luego ponle la lista de variables. Pero resulta que en Stata, perdón, que en la Enao panel no solamente hay una variable como en el ejemplo, hay un montón de variables. Hay 6.495 variables. Entonces, hacer un reshape con tantas variables y que son muy distintas entre sí, porque algunas son categóricas, otras numéricas, otras string. eh, entonces, es bastante complicado, pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Enao panel, que creo que es después del parcial. Sí. Pregunta, chicos. Ahí bueno, cuando hacemos el reshape, acá al costadito les aparece la tablita de resumen. A ver, cuando hice el reshape white, me aparecía esto, ¿no? Me decía, antes, con el formato long, tenía 50 filas, ahora en el formato white tienes 25 filas, ¿no? Al revés, cuando hacía de long a white, me dice, antes tenías 25 filas, ahora vas a tener 50 filas. Entonces, así es como les da resumen Stata de cómo ha cambiado, ¿no? Se han dado cuenta acá que está en long es bien largo, ¿no? Pero si estaría en white es bien corto. Ya, chicos. Entonces, ¿les parece si descansamos 5 minutos mientras les paso el siguiente do file? Entonces, 9:20, 20:21 regresamos.
Bueno, chicos, continuemos. Entonces, por el chat les pasé el do file que dice sesión 10. Ábranla, por favor. Y tenemos lo siguiente. Dice, vamos a aprender sobre globals, también sobre locals y sobre loops. Veamos. Primero, lo de siempre. Limpiamos la memoria de Stata y vamos a poner esto, global. ¿Qué es un global? Global lo que dice lo siguiente. Cuando tengo una oración muy larga o un conjunto de variables que sus nombres son muy largos, entonces yo puedo decirle a Stata, toda esa información, guárdamelo con este nombre. Es decir, cada vez que yo escriba esto en Stata, en realidad le estoy diciendo a Stata que escriba todo esto, ¿no? Entonces, esto es como un resumen de todo esto. Y eso es muy, pero muy importante y muy útil, porque en ocasiones vamos a tener que escribir un conjunto de información repetidas veces, ¿no? Entonces, mejor, en lugar de escribir lo mismo un montón de veces, lo resumo. En este caso, por ejemplo, le estoy diciendo, grábame en un global que se llame sesión 6 todo ese nombre. Entonces yo puedo utilizar de esta forma. En lugar de poner CD y todo el nombre en lugar de poner todo esto, sería así. Yo puedo resumir eso simplemente poniéndole sesión 6. Sesión 6. Pero para que Stata sepa que es un global, le voy a poner un símbolo de dólar antes. Entonces, cuando corro este CD sesión 6, lo que en realidad estoy corriendo es CD con todo esto, ¿no? Si yo quería abrir, por ejemplo, una base de datos y yo le ponía todo esto es una opción para abrir una base de datos, ¿no? Ábreme una base de datos que se llame Hogar 1 de 2018, que está en esta dirección. Pero eso es muy largo de escribir. Yo puedo, en lugar de escribir todo eso, simplemente ponerle acá sesión 6 y para que Stata sepa que es un global, le pongo acá el simbolito de dólar. Entonces, cuando corra eso, lo que va a saber Stata es que lo que estoy haciendo es simplemente resumiendo lo que estaba antes, ¿no? No encuentro. No está acá. Sesión Hogar 1 subión 18. Estamos sesión 10, perdón, sesión 10. Sesión 10, sesión 10. Yo le puse 6, sesión 10. Pues cuando corro todo esto, Stata ya sabe que me estoy refiriendo que sesión 6 es toda esta letra y al final le agrego este nombrecito que es el nombre de la base de datos. A eso se refiere. Esto es útil, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer un montón de regresiones. Ustedes han visto papers, investigaciones, donde presentan 20, 25 regresiones, ¿no? O sea, hacen regres de X contra Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, y así un montón de variables. Y después le ponen X, no sé, variable Z, variable D, variable R, variable W, y luego tienen que hacer otra regresión donde el conjunto de datos es el mismo, solamente que acá puede cambiar, no sé, en lugar de Z, D y R W, solamente Z. Luego la siguiente,
le quito Z. La siguiente, simplemente sin el W, ¿no? Tengo que hacer un montón de regresiones, pero yo sé que, por ejemplo, todo esto se repite en las 4 regresiones. Y lo que yo podría hacer es hacer un global y decirle ese global que se llame variables, o simplemente variables, variables. Una lista de variables. Esa lista de variables se refiere a todo esto. Entonces, en lugar de escribir todo esto, simplemente le pongo que eso corresponde al global var. Entonces acá, le pongo así, borro todo esto, y acá sería hasta acá, ¿no? Entonces, así he resumido, en lugar de escribir varias veces lo mismo, como que lo simplifico, ¿no? Acá sería esto. Claro que este es un ejemplo bien sencillo, pero en ocasiones, cuando tienen regresiones con un montón de variables, con un montón de opciones, esto les va a salvar la vida, porque van a tener un código mucho más sencillo y mucho más fácil de entender y explicar. Pues para eso sirve el global, simplemente para no tener que escribir todo un montón de veces. ¿Y qué sería un local? Un local es lo mismo, solamente que en un local, mira, hagamos un ejemplo. Este global, si yo corro el global y luego corro el uso del local en CD, funciona normal. Pero cuando yo hago un local, vamos a poner acá gel local, ahí dice local, lo que tengo que hacer con el local es lo siguiente, ¿no? Hacer esto mismo, pero con el local. Poner local, sesión 10. Déjenme copiar los elementos acá. Quiero copiar estos simbolitos. Para llamar a un local ya no se le pone el signo de dólar, sino se le pone esos simbolitos, que son como comillas, ¿no? No, son sí, comillas, ¿no? Las comillas yo no las encuentro en mi teclado, por eso las copio. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando yo corro un local y luego quiero usar el local, en ocasiones
us- lo hace, pero en ocasiones no. ¿Por qué? Por lo siguiente, el local solamente es guardar en la memoria esta información, pero temporalmente. Dentro de unos momentos, ese local ya no va a existir. Y cuando quiera llamar al local, ya no voy a poderlo. Pero con el global no. Con el global, cuando yo guardo esto, se queda en la memoria de stat hasta que yo cierre stat. Si yo utilizo el local, esta información que he guardado con nombre sesión 1 va a estar en la memoria solamente unos momentos. Cuando quiera volver a usarlo, ya se va a borrar. Esa es la diferencia entre global y local. ¿Cuál es más útil? Para mí el más útil es utilizar puros globals. No me gusta utilizar locals, pero eso ya depende de cada uno. Y bueno, cuando quiero llamar a un global, utilizo el símbolo de dólar, y cuando quiero llamar a un local, utilizo estos simbolitos de paréntesis, unos paréntesis simples. Ejemplos de locals vamos a ver un poquito más acá abajo, así que no, no desesperen. Vamos a poner acá local. Esa es la diferencia entre locals y global. Vamos a abrir la base de datos que ya hemos utilizado anteriormente. Va a estar ahí. Esto todavía no vamos a utilizar. Y luego vamos a hacer loops. ¿Qué es loops? Loops son repetir varias veces algún comando. Entonces, hay diferentes tipos de loops. Por ejemplo, for values. Otro tipo de loop que se llama for each. Otro tipo de loop que se llama while. Esos son los tres más conocidos. Vamos a hacer ejemplos de esos loops. Y repitiendo, los loops sirven para hacer tareas repetitivas, una y otra vez. Por ejemplo, utilicemos for value. Lo que le digo es lo siguiente. Para los valores de x que van desde 1 a 10, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, imprímeme en la pantalla esto. Repetición número 1, luego 2, luego 3, luego 4 hasta 10. ¿No? Entonces, corro esto y acá me imprime. Repetición 1, cuando x es 1. Repetición 2, cuando x es 2. Repetición 3, cuando x es 3. Así hasta repetición 10, cuando x es 10. Si hubiera querido hacer esto, pero paso a paso, hubiera tenido que hacer todo esto, ¿no? Display, repetición 1, display, repetición 2. En lugar de hacer todo esto 10 veces, mejor lo resumo acá, en 2 líneas. En 2 líneas estoy haciendo lo que antes podía hacer con 10 líneas. Entonces, ese es un for value. Y tiene que ver con esto, ¿no? For value. ¿Por qué for value? Porque hay una variable que va cambiando su valor, ¿no? Acaba cambiando de 1 a 10. Cuando le pongo ese slash, se refiere a eso, ¿no? Va de 1 a 10 en números enteros. También le podría poner así. Eso también es del 1 al 10, saltando 1 en 1. Es decir, 1, 2, 3 hasta 10. Si yo le pondría 0.5, le estaría diciendo que sea 1 hasta 10 saltando en 0.5. Es decir, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, así hasta 10. Si le pongo 0.25, le digo de 1 a 10 saltando de 1, perdón, de 1 a 10 saltando de 0 en 0.25. Sería 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, así. Entonces, para eso sirve poner acá el valor inicial, acá el valor final y acá los saltos. Pero si los saltos van a ser en uno, simplemente le podemos poner el slash. Veamos otro ejemplo. Acá.
estoy diciendo, para los valores que toma X, que puede ir de 1 a 5, genera una variable que se llame var 1 cuando X es 1, var 2 cuando X es 2, var 3 cuando X es 3, var 4 cuando X es 4 y var 5 cuando X es 5. Me va a crear 5 variables, ¿no? Variable 1, 2, 3, 4, 5 y le va a poner información de puros unos. Corro, abro mi base de datos y acá al final me ha creado var 1, var 2, var 3, var 4, var 5 y lo ha llenado de unos. ¿Ya? Entonces, si hubiera querido hacer esto de forma extensiva, hubiera tenido que hacer estas 5 líneas, ¿no? Crear variable por variable. Pero lo he podido hacer en 2 líneas rápidamente en lugar de hacer en 5 líneas. Esa es la utilidad de utilizar loops. Puedo hacer algo repetitivo de forma rápida, sin tener que escribir un montón de líneas. ¿Qué más? A ver, sigamos. Voy a borrar esas variables. Dijeron, bórrame todas las variables que empiecen con var. Y de vuelta voy a hacer acá. Créame, para los valores de x, que pueden ir de 1 a 5, genérame una variable que sea variable 1, cuando x es 1, que tome los valores de 1. Créame una variable 2 cuando x es 2 y lléname esa información con 2. Genérame una variable var 3 que sea puros números 3. Una variable var 4 que solamente tome valores de 4. Y una variable 5 que tome puros valores 5. Entonces corro, abro la base de datos y me ha creado 5 variables. La variable 1, puros 1, variable 2, puros 2, 3, puros 3, variable 4, puros 4, variable 5, puros 5. Igual, ¿no? Lo he hecho en 2 líneas, pero si lo hubiera hecho de forma extensiva, lo hubiera hecho en 5 líneas. Entonces, hasta ahí veamos algunas cositas adicionales. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decirle for value, definir cualquier variable, puede ser X, Y, Z, lo que sea, definirle en qué valores puede tomar esa variable X y luego decirle, para todo eso, haz lo siguiente. Lo que va a repetir varias veces está entre estos corchetes, entre estas llaves. Dentro de estas llaves está lo que va a repetir nuestro loop. Si no cierro la llave, va a tratar de hacer todo lo que viene. Tengo que cerrar la llave, decirle, tu repetición termina acá. Y como se dan cuenta, cuando quiero llamar a este X, le voy a poner con estas comillas ahí, ¿no? ¿Por qué le pongo entre comillas y no solamente X? Porque le estoy diciendo que ese X va a cambiar de valores, de 1 a 5, no son valores fijos. El X no es un valor fijo, es un valor que va cambiando dependiendo de esa condición de arriba, por eso le pongo esas comillas. Igual acá, ¿no? El X lo he puesto en comillas porque va a estar cambiando. Acá también al X le he puesto en comillas porque va a estar cambiando de valores de 1 a 10. Listo. Borremos la variable y ahora creemos otro. Dice, para los valores que puede tomar X que van del 1 al 5, haga lo siguiente. Genera una variable que se llame var 1 cuando X es 1, que sea la suma de 1 más 1. Genera una variable que se llame var 2 cuando X es 2, que sea 2 más 2. Una variable 3, que cuando X es 3, que sea 3 más 3. Una variable que se llame var 4, que tome valores 4 más 4. Una variable var 5, que sea la suma de 5 más 5. Y así. Y acá tendría var 1, que era la suma de 1 más 1, var 2, suma de 2 más 2, var 3, suma de 3 más 3, var 4, suma de 4 más 4, y var 5,
Suma 5 más 5. Listo. Sigamos. Un par de ejemplos más de for values. Y acá tenemos un for value más complicado. Este for value dice lo siguiente. Para los valores de x que pueden ser de 1 a 5, haga lo siguiente. Cree un local que sea el valor de x más 1 y luego escriba la siguiente oración. En la repetición número x, x recibe el valor de x y y recibe el valor de y. Acá quiero detenernos un rato. Acá hay el x con comillas y acá hay el x sin comillas. Acá está con comillas, acá el y está sin comillas y acá el y está con comillas. Cuando le estoy poniendo comillas al x y al y, le estoy diciendo que se van a ir variando sus valores, ¿no? Este x en la primera oración va a ser 1, en la segunda oración va a ser 2, la siguiente 3, la siguiente 4 y la siguiente 5. Pero este x sin comillas se va a quedar como x, como una palabra x. La palabra x no va a cambiar de valor. Y luego le digo, imprímeme, o display, que es lo mismo, esta oración. Var x va a ser la suma de x más y. Y acá le estoy generando. Generar variable x igual a x más y. Pues, por ejemplo, cuando x toma el valor de 1, el local y va a ser 1 más 1, es decir, 2. Y va a decir, en la repetición número 1, x recibe el valor de 1 y y recibe el valor de 2, porque y era 1 más 1, 2. Luego va a decir, var 1 va a ser la suma de 1 y 2, 3. Y va a generar una variable que se va a llamar var 1, que va a ser 1 más 2. Hasta ahí se cierra todo lo que corresponde a x igual a 1. Luego, cuando x es igual a 2, va a crear un local que va a ser y, 2 más 1, 3. Y va a imprimir una oración que diga, en la repetición número 2, x recibe el valor de 2 y y recibe el valor de 3. Luego va a imprimir otra oración que diga, var 2 va a ser la suma de 2 más 3. Y va a generar una variable, var 2 igual a 2 más 3. Y lo mismo con x, cuando x toma el valor de 3, y así también con 4 y con 5. Recorramos, y acá está. Está medio desordenado. Mejor abramos un poco. Y vemos. Dice que la variable ya existe, entonces pongo otro. Y acá está. Entonces, todo esto corresponde cuando x vale 1. Cuando x vale 1, ha creado un local y que sea 1 más 1 y luego ha escrito esto. En la repetición número 1, x recibe el valor de 1 y y recibe el valor de 2. Var 1 va a ser la suma de 1 y 2. Esto corresponde cuando x era 2, esto cuando x era 3, esto cuando x era 4, esto cuando x era 5. Y acá también le indiqué que me generará una variable, var 1, var 2, var 3, y acá debe estar. Var 1, var 2, var 3, var 4, var 5. Entonces, para eso sirve nuestro ejemplo de for values. Este es un ejemplo más complejo, ¿no? A ver, hagamos el último ejemplo de for values y nos quedamos ahí. Acá. Vamos a borrar primero esa variable, esas variables. Y acá me dice, para los valores de la variable año, que pueden ir de 2018 a 2019, haga lo siguiente. Abra la base de datos que se llama hogar 1, subguión año, y escríbame
que es la base año, y hágame un describe. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser lo siguiente. Primero, cuando año toma el valor de 18, va a ser abrir la base del hogar 1.18, escribir en la pantalla la oración base 2018 y luego hacer un describe de esa base de datos. Ahí termina. Luego, cuando año toma el valor de 2019, va a abrir la base hogar 1 subguión 2019, va a imprimir acá una oración que diga base 2019 y va a hacer un describe de esa base de datos. A ver, probemos. Ah, no está acá. Acá está, sesión 10, ¿no? El global es sesión 10, no es sesión 6. A ver, cortamos. Acá está. Primero, cuando año tomaba el valor de 2018, abría la base del 2018, imprimía una oración base 2018 y hacía un describe de la información de esa base. Luego, cuando año tomaba el 2019, abría la base del 2019, escribía una oración que sea base 2019 y hacía un describe de esa base. Y así. Entonces, imaginan que ustedes quieran hacer un trabajo, digamos, violencia doméstica del 2010 al 2021, tienen un montón de años, ¿no? Entonces tendrían que utilizar un loop para hacer su limpieza de base de datos, ¿no? Porque si lo hacen año a año, ¿se imaginan hacer la limpieza de la ENAO de 10 años o 11 años seguidos y hacerlo uno por uno separado? Sería un montón de tiempo. Podrían hacer la limpieza de base de datos utilizando un loop. Ok, chicos, preguntas. Ok, chicos. Entonces, como nos queda solo unos minutos, lo dejamos ahí porque ya vamos a pasar a for each. A ver, antes de irnos, for value, dijimos que es cuando X cambia de valores. For each, ya también no es cuando cambia de valores numéricos, sino es cuando hay un conjunto de palabras, ¿no? Por ejemplo, acá estoy diciendo que ese X o Y puede ser P102, P104, P104B2, P1121, ¿no? Ya no es que el X o el Y cambia en números, sino que cambia de palabras. Entonces, para eso es el for each. Y el while lo que te dice más bien es que mientras cumpla cierta condición, sigue dando vueltas en tus repeticiones. Por ejemplo, mientras el valor de i sea menor a 1000, repite esto. Entonces, el while se le dice, mientras se cumple una condición, sigue dando vueltas, sigue repitiendo la operación. Esa es la diferencia que vamos a ver en la siguiente sesión. Nos quedamos acá y en la siguiente empezamos con for each y completamos con while. ¿Preguntas, chicos?
Ok, chicos, entonces eso es todo por hoy. Descansen. Cualquier pregunta, me quedo un rato y el martes control. Ok, chicos, nos vemos. Cuídense.